días. Vamos a hablar de antagonistas adrenérgicos. Puedo tener entonces medicamentos que bloqueen receptores alfa o medicamentos que bloqueen receptores beta. Medicamentos antagonistas alfa que bloqueen receptores alfa. Los principales actúan sobre receptores alfa 1. Los alfa 1, recuerden, son más importantes con la parte de la presión arterial. Activo alfa 1, vasoconstricción, aumenta la presión. Y algunos subtipos de alfa 1 también están en la próstata y tienen que ver con la parte de músculo liso de aparato genitourinario. Mientras que los alfa 2 están más en sistema nervioso y hacen parte del mecanismo de feedback o retroalimentación. Los antagonistas alfa 1 entonces van a servir para manejo de hipertensión, para bajar la presión arterial y también para manejo de hipertrofia prostática. Paciente con hipertrofia prostática va a tener un cuadro parecido a una infección urinaria. Va a tener dolor, disuria cuando va a orinar. Va a orinar a poquitos, estranguria. Va a estar orinando seguido, poliaquiuria y varias veces en la noche, nicturia. Y después de ir al baño a orinar, a eliminar, va a quedar con ganas, tenesmo. Entonces ese cuadro es muy parecido a una infección urinaria. Se le pueden administrar antagonistas alfa 1 y eso le ayuda a controlar esos síntomas. Ventaja: no actúan en los beta, entonces no disminuyen tanto la parte de gasto cardíaco y la parte de contractilidad cardíaca. Desventaja: ese bloqueo alfa 1 va a generar un cuadro que se denomina hipotensión ortostática o hipotensión postural. Eso se presenta más en ancianos y se ve más con los que actúan en los vasos. Entonces se ve más con el prazosin, por ejemplo, que se usa más para hipertensión. ¿Qué va a pasar con el paciente que tiene hipotensión ortostática? Ese paciente tiene una disminución en los vasoreceptores, en los reflejos de los vasoreceptores. Normalmente con los cambios de posición, especialmente de decúbito, de estar acostado, a sedestación o a bipedestación, estar acostado o a sentarse o a pararse, hay reflejo de vasoreceptores. Entonces normalmente hay reflejo de vasoreceptores. Con el cambio de posición aumenta la presión arterial y eso mantiene el flujo sanguíneo cerebral. Entonces normalmente con los cambios de posición se activan vasoreceptores y eso mantiene la presión, la subí un poquito, tengo flujo sanguíneo cerebral adecuado. Cuando yo bloqueo los alfa 1, tengo una disminución en ese reflejo de vasoreceptores. No hay una respuesta adecuada con los cambios de posición. Al cambiar de posición, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y ese paciente puede tener mareo o puede tener síncope. Muy importante en ancianos. 1, es más frecuente. 2, por el riesgo de caídas.
Entonces, hipotensión postural, bloqueo de alfa 1, disminuye el reflejo de varoreceptores, se disminuye la presión de perfusión cerebral con cambios de posición, baja el flujo sanguíneo cerebral, mareo o síncope. Entonces, ese paciente se puede caer, ese paciente puede tener pérdida del estado de conciencia. ¿Cómo evitar eso? Se le recomienda al inicio una dosis baja, cuando está empezando el medicamento, dosis baja. Al inicio solo en la noche, entonces dosis solo en la noche. Y cuando el paciente se vaya a levantar o a cambiar de posición, debe hacerlo despacio. Está en la cama en la mañana, se va a levantar. Primero que se acueste de lado, de cúbito lateral, unos 3 minutos. Después de estación, que se siente en la cama, otros 3 minutos. Y de ahí ya sí puede pararse, puede hacer la bipedestación. Entonces, cambios de posición lento. Dosis solo en la mañana, igual hay que vigilar ese paciente. Doxazocin se usa más en hipertrofia prostática. Ventaja: tiene tiempo de vida media más largo, el efecto dura más tiempo, bloquea más tiempo los receptores. Entonces se puede administrar, se puede dar una dosis al día. Tamsulosina es uno de los que actúa más en próstata y menos en vasos. Entonces la tamsulosina da menos hipotensión postural y sirve mucho en los pacientes con hipertrofia prostática.